Hola amigos, soy el doctor Carlos Marulanda. Hoy en este video hablaremos sobre la estadística del comportamiento del COVID en Barrancabermeja del 20 al 26 de abril del 2021. Esto solamente es la transformación de la estadística de lo que sale diariamente de la infografía que se muestra en la alcaldía distrital de Barrancabermeja. Ustedes pueden ver del 27 de abril, 26 de abril y sucesivamente 25, 24 hasta llegar todos los casos que hemos tenido. A eso yo me he encargado de hacer toda la tabulación. Entonces, más que todo es la transformación de esta información para observar cómo va el comportamiento del COVID en esta semana y qué es lo que hemos tenido en Barrancabermeja en los últimos meses. Aquí pueden ver, es para explicar los días de cierre. Entonces nosotros comenzamos semana los días martes prácticamente y cerramos los días lunes. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes el 6 y cierra el 12, abre el 13, cierra el 19, abre el 20, cierra el 26. Aquí podemos ver todas las diferentes semanas epidemiológicas que hemos tenido en Barrancabermeja desde el que se detectó el primer caso en Barranca, que fue el 6 de abril del año 2020. Aquí podemos ver la gráfica en las columnas de color azul. Podemos ver es el número de casos confirmados por semana epidemiológica. Nuestro primer pico de pandemia lo tuvimos después de la reapertura económica, prácticamente 700 casos por semana epidemiológica en el mes de septiembre. Y luego para el mes de diciembre y enero tuvimos nuestro segundo pico de pandemia, que fue después de las festividades, nos encontramos con 500 casos aproximadamente por semana epidemiológica. Aquí ustedes pueden ver en nuestras dos últimas semanas epidemiológicas. Para esta semana tenemos 167 casos, perdón, 169 casos, y la semana anterior fueron 167 casos. A unas semanas epidemiológicas donde estábamos reportando 48, 27, 57 y hubo un descenso después de nuestro segundo pico. Aquí podemos ver cómo hay un incremento, ¿sí? Los que está en color naranja y lo que está en gris, en blanco, pues la proporción es de los casos que salen tanto de hombres como mujeres. Pero lo más importante es ver las barras azules que ya se están volviendo a presentar nuevamente casos. Entonces las recomendaciones, pues si no tiene que salir, no salir, tener todas las medidas de bioseguridad. Esto es Barrancabermeja en, prácticamente desde el 1 de abril hasta el 26 de abril. Como les digo, lo que me interesa es la línea azul, la gráfica de línea azul, donde podemos ver que la línea de tendencia hay un aumento de los casos reportados por día, que no se veía pues desde el segundo pico. Entonces podemos ver que sí es congruente con lo que estamos viendo en la semana epidemiológica, y este es por día. Aquí podemos ver esto por días. Tenemos buenos casos reportados en Barrancabermeja. El día más álgido fue el 12 de febrero prácticamente, donde se reportaron 222. La proporción de los casos acumulados, tanto hombres como mujeres confirmados, pues siempre la mayoría ha sido caballeros que en damas. En la pirámide poblacional podemos ver que los rangos que más se han confirmado desde el inicio de la pandemia son los rangos entre los 30 y 39 años, tanto para hombres como para mujeres. Ustedes pueden sacar ahí sus conclusiones, pues son las personas, somos más en esa población. En Barrancabermeja somos la población más hábil, digamos, que está actualmente contratada. Aquí podemos ver el primer pico de pandemia y el segundo pico de pandemia, cómo se comportó en esta gráfica blanca en los casos en casa. Aquí podemos ver el nuevo incremento de los casos en el tercer pico. Aquí podemos ver ya esta gráfica es por separado los casos que fueron. El primer pico fue prácticamente los casos se encontraron en hospitalización y los otros casos en UCI, mientras que en el segundo pico se mantuvieron, los casos fueron en UCI, mientras que los otros casos estuvieron en hospitalización. Vamos a ver este tercer pico cómo se nos va comportando a medida que van pasando los días. Como les iba diciendo, entonces la mayoría de casos siempre han estado en su casa, son asintomáticos o con síntomas leves, mientras que ahora en los últimos 4 semanas epidemiológicas podemos ver
que se presentan más casos ahora en hospitalización y en UCI que estando en casa, y eso también se debe a que en los casos activos demoran mucho tiempo en consultar. En esta gráfica podemos ver los casos activos en la pirámide poblacional en los rangos. Comienzan prácticamente en todos los rangos de edad se encuentran. Tenemos niños, ¿sí? Tenemos adolescentes y tenemos que donde más proporción se encuentra es entre los 40 años, 49 años en hombres. Sí, es donde está la parte activa en Barranca Bermeja actualmente. Terminamos con unas tasas de recuperados del 96.2%, una buena tasa de recuperación. Tenemos 33, perdón, 3.2 tasa de letalidad y tenemos una tasa de activos que está actualmente de 1.8 prácticamente, está 1.2, perdón, que está aumentando lentamente en el distrito. Aquí esto es lo mismo como se ha comportado en las líneas del tiempo el comportamiento del COVID en, en el proceso. La línea gris o blanca que ustedes pueden ver es la tasa de activos, ha estado disminuyendo. Nosotros eso a medida que se buscan los casos se cortan las cadenas de contagio, mientras que la tasa de recuperados es mucho mayor, sí, pero la que se mantiene plana, plana, plana y que se ha hecho un buen trabajo es la tasa de letalidad. Las muestras que se realizan por día en Barranca Bermeja es muy variable. Hemos tenido días donde se han procesado hasta 923 pruebas. De las más importantes es que para esta semana epidemiológica se procesaron 1590 pruebas en el distrito de Barranca Bermeja, tanto antígenas como PCRs. La tasa de positividad, pues a medida que hubo el proceso de reapertura económica se estuvieron aumentando el número de pruebas y obviamente pues se abarcó el proceso y la tasa de positividad pues comenzó a aumentar. En este momento pues la tasa disminuye a un 14.8%. Eso es el número de casos confirmados sobre el número de muestras por el porcentaje, cómo es la efectividad de la captación. En muertes para Barranca Bermeja, en esta semana epidemiológica tenemos 5 fallecidos. Las semanas donde más fallecidos pues hubieron pues en septiembre, donde hubieron 29, 27 casos fallecidos, y durante nuestro segundo pico que hubieron entre 21 casos fallecidos en una semana epidemiológica. Aquí podemos ver que prácticamente todas las semanas epidemiológicas tenemos así sea un fallecido, entonces no hay que bajar la guardia, por lo cual seguir con las medidas de distanciamiento social. Aquí está lo que les decía, las personas demoran mucho en consultar teniendo los síntomas. Prácticamente el 58% de los barranqueños entre el día 16 y 20%, entre el 16 y 20 días al consultar, y esto pues obviamente es muy fatal. Aquí podemos ver en esta gráfica es la pirámide poblacional de los casos fallecidos en Barranca Bermeja. Prácticamente por encima de los 60 años, 50 años es donde está la medida de asociación. El tener antecedentes, comorbilidades, tener hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, obesidad, esto es donde está mayor las proporciones de las personas. Por eso se está estableciendo la vacunación en estos rangos de edades. Bueno, siendo esto, entonces no es para llamar la atención, no es para generar pánico. La responsabilidad es de todos, la responsabilidad de continuar con las medidas de distanciamiento social, no asistir a fiestas, ni a eventos, ni a asistir a aglomeraciones, estar siempre pues con la mejor actitud, el uso de tapabocas, el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos constante, sus expresas, también realizar campañas de lavado de manos, de higiene y de seguridad, y cortar las cadenas de contagio, que es lo más importante. Recuerda asistir
oportunamente hace la diferencia a que tengamos letalidades en Barranca Bermeja. Estas son recomendaciones y son estadísticas que han salido de la transformación diaria de lo que se publica tanto en el Instituto Nacional de Salud y como sale en las infografías de la Alcaldía Distrital de Salud. Tengan un excelente día, Dios los bendiga.